La maldición del amor verdadero, por Stephanie Garber. Capítulo 12. Evangeline. Evangeline se encontró con Arquero en el pasillo. Estaba apoyado contra la pared de piedra, con los brazos firmemente cruzados sobre su pecho, como si esperar no fuera algo con lo que se sintiera cómodo. Apretó la mandíbula cuando ella salió del dormitorio. En su interior, algo se tensó también, justo alrededor de su pecho. La sensación era como una daga, mordaz e incómoda. La notó aún más aguda cuando él la recorrió con su mirada, que se obscureció al clavarse en ella. Se había puesto la ropa que él le había dado. Sin embargo, de haber estado más despierta no lo habría hecho. La amplia falda blanca era en realidad la prenda más práctica, ya que las demás no lo eran en absoluto. La blusa rosa era demasiado transparente. El chaleco de piel le estaba demasiado ceñido y se le pareció incluso más cuando los ojos de Arquero se detuvieron en él. Se preguntó entonces si seguir a aquel guardia era una buena idea. Solo estar cerca de él la hacía sentirse como si ya hubiera tomado una mala decisión. Él le había salvado la vida, sí, pero ya no le parecía un salvador. Había una dureza casi inhumana en él, una que la hacía imaginar que se cortaría el dedo si accidentalmente le acariciaba la mandíbula. El atuendo de Arquero era quizá un poquito descuidado para ser un guardia real. Llevaba unas botas altas arañadas, unos pantalones de piel ceñida de cintura baja y dos correas a modo de cinturón con un montón de cuchillos. Su camisa era amplia y la llevaba abierta en el cuello, y las mangas, subidas hasta los codos, revelaban unos brazos delgados y fuertes. Evangeline todavía recordaba la fuerza con la que la habían rodeado, lo bien que la había hecho sentir ese abrazo, y durante un desquiciante segundo sintió celos de cualquier otra a la que él pudiera abrazar. Esto es definitivamente una mala idea. ¿Y dónde estaban sus otros guardias? Había una potencial amenaza, dijo Arquero, notando el movimiento de los ojos de Evangeline de un lado a otro del pasillo tenuemente iluminado. Han ido a investigar. ¿Qué tipo de amenaza? Le preguntó. Arquero se encogió de hombros. A mí me pareció el maullido de un gato, pero parece que a tus guardias les pareció otra cosa. Una comisura de su boca se elevó despacio en lo que casi era una sonrisa. En ese segundo su rostro entero cambió. Antes había sido guapo, pero ahora había algo casi incómodo en su belleza. Pero Evangeline no quería que le pareciera guapo. Tenía la sensación de que se estaba burlando de ella, o de que su sonrisa era parte de una broma privada que no la incluía. Frunció el ceño. Esto solo hizo que Arquero ampliara su sonrisa, y eso fue peor. Tenía hoyuelos, unos hoyuelos injustos. Se suponía que los hoyuelos eran dulces, pero tenía la sensación de que aquel guardia era cualquier cosa excepto eso. Se preguntó por última vez si era prudente irse con él, pero entonces decidió no responder a esa pregunta, porque la verdad era que quería irse con él. Puede que siguiera delirando tras la caída al pozo o por la falta de sueño, o quizás se le había roto algo más que el corazón durante la época que no conseguía recordar. ¿Nos habíamos visto antes? Le preguntó. ¿Te conozco? No, normalmente no juego con cosas que se rompen fácilmente. El guardia descruzó los brazos y se apartó de la pared. Arquero se movía a través del castillo como un ladrón, con paso elegante y presto mientras atravesaba los pasillos y doblaba esquinas. A Evangeline le era difícil seguirlo, con la falda absurdamente amplia que le había lanzado. Date prisa, princesa. ¿A dónde vamos? Le preguntó cuando por fin lo alcanzó, a los pies de un tramo de escalera. Evangeline estaba casi sin aire, aunque él abrió una puerta que conducía al exterior con expresión perezosa y casi aburrida. La joven se cruzó de brazos para protegerse de la ráfaga de aire gélido que entró. Está helando allá afuera. Arquero sonrió con arrogancia. No podrás elegir el clima cuando alguien te ataque. ¿Por eso me has dado una ropa tan poco práctica? Su única respuesta fue otra frustrante sonrisa antes de comenzar a caminar por el sendero en la oscuridad. El aire era aún más frío cuando Evangeline lo siguió al exterior. Debía faltar una hora para el amanecer.
La noche era tan negra como un tintero, excepto por las intermitentes farolas que bordeaban el camino del jardín, revelando grandes estanques a cada lado. La había llevado al jardín del agua. Podía oír las borboteantes fuentes y las cascadas cayendo a lo lejos. De día se suponía que sería fantástico, pero en ese momento, en la hora más fría y oscura de la noche, en lo único en lo que Evangeline podía pensar era en cómo sería caer a esas aguas. Dudaba que los estanques fueran tan profundos como el pozo en el que estuvo a punto de morir el día anterior, y aún así durante un segundo no pudo moverse. Vamos, princesa, la llamó el arquero, pero estaba demasiado alejado para que ella lo viera. Evangeline se sintió nerviosa de nuevo, recordando lo que había ocurrido la última vez que perdió a un guardia. Lo único que podía oír era el rápido sonido de sus pasos. Después de un ansioso segundo, siguió el sonido. Este la condujo a un desvencijado puente suspendido. Era del tipo que le había encantado de niña, construido con madera vieja y cuerda y seguramente una pizca de imprudencia, ya que parecía bastante inestable. Si llevara una moneda en el bolsillo, la habría lanzado al río que corría debajo y habría pronunciado una oración muda por su seguridad. Oía el agua golpeando las rocas, pero no oía los pasos de Arquero. ¿Arquero? Llamó. Nadie respondió. ¿La había despistado a propósito? No quería creerlo. Sabía que seguirlo era mala idea y aún así en su interior había esperado que fuera buena. Quizá había llegado el momento de regresar al castillo. El puente se bamboleó bajo sus pies cuando se giró. Entonces unos brazos fríos la rodearon repentinamente, inmovilizaron sus brazos a sus costados. No grites, le susurró Arquero al oído, o te tiraré del puente. No te atreverías. Jadeó. ¿Quieres ponerme a prueba, princesa? Porque me atrevería a mucho más. La arrastró con facilidad hacia el borde del puente y la inclinó sobre la escasa barandilla de cuerda hasta que su cabello colgó sobre el agua que corría debajo. Evangeline tenía la sensación de que Arquero podía tirarla aunque no gritara, solo para verla caer. ¿Estás loco? Se retorció contra el cuerpo del guardia. Él se rió entre dientes. Tendrás que esforzarte más. Creí que se suponía que ibas a enseñarme a hacerlo. Primero quiero descubrir lo que sabes hacer. Arquero se inclinó sobre su espalda hasta que su boca estuvo junto a la oreja de Evangeline. Ella creyó sentir sus dientes mordisqueándola mientras hablaba. El corazón se le aceleró. Era evidente que después de todo estaba loco. Intentó darle un cabezazo. Él retrocedió rápidamente. Fácil de esquivar. Evangeline dio un pisotón apuntando a su pie, pero lo único que consiguió fue que el desvencijado puente se balanceara. Empiezo a creer que no quieres escapar. Esta vez Arquero le mordisqueó la oreja de verdad. Unos dientes afilados le arañaron la piel. Evangeline se preguntó si le gustaba hacerle daño a la gente o solo a ella. Algo en aquello empezaba a parecerle personal. No obstante, los mordisquitos de su oreja no le dolieron tanto como la perturbaron. ¿Quieres que te tire del puente? La provocó. Claro que no, chilló. Entonces, ¿por qué no luchas? Parecía enfadado. Hago todo lo que puedo. Y yo no, lo que significa que tienes que esforzarte más. Dame una patada. Evangeline apretó los dientes y lanzó una patada hacia atrás. Apuntó entre las piernas del joven, pero solo consiguió levantar la parte de atrás de su absurda falda. Buen trabajo, princesa. ¿Te estás burlando de mí? Esta vez no. Me has obligado a cambiar de postura. Con una patada así la mayor parte de los atacantes cerrarán un poco las piernas. Eso te permitirá cambiar de postura. Da un paso adelante con la pierna derecha. Le ordenó. Después mueve la pierna izquierda de modo que quede a mi espalda. ¿Qué vas a hacer? Hazlo, no te soltaré hasta que hayas aprendido. Arquero tensó sus brazos fríos. Una gota de lluvia cayó seguida de otra y de otra. En cuestión de segundos la fina blusa de Evangeline estaba empapada, como lo estaba la de él. Podía sentirla pegándose a su espalda en los lugares que no cubría su chaleco, mientras él la abrazaba con tanta fuerza que casi le dolía. Al final Evangeline hizo lo que él le dijo.
Dio un paso a la derecha con una pierna y después movió la otra hacia atrás. Él tenía razón. Eso cambió su posición, aunque parecía que solo había conseguido enredarlos. Ahora agárrame, le ordenó Arquero. Tengo los brazos inmovilizados, pero las manos las tienes libres. Las tenía, pero aún así no se decidía a agarrarlo. Hazlo, repitió, y después usa la cadera para cargar con mi peso y lanzarme. Arquero la sostuvo con fuerza. Le rodeó las costillas firmemente con el brazo y le colocó el otro justo debajo de la cintura, casi en las caderas, con los dedos extendidos de un modo que la hizo pensar que no quería inmovilizarla tanto como deseaba tocarla, tanto como anhelaba abrazarla en ese puente, en la oscuridad, donde solo estaban ellos dos y la lluvia y demasiados latidos acelerándose entre ambos. Al final Evangeline le agarró las piernas. Todo estaba mojado y resbaladizo. Se le escurrieron los dedos contra el cuero de los pantalones mientras el puente se balanceaba. Perdió el equilibrio. La tabla que estaba bajo sus pies desapareció. Arquero se movió ridículamente rápido para protegerla y hacerla girar mientras caían. Cuando aterrizaron, justo junto a la tabla rota, fue la espalda de él la que golpeó el puente con un sonoro crujido. Evangeline lo oyó gruñir, como si el golpe le hubiera arrancado el aire de los pulmones, pero no la soltó. Si acaso la sostuvo más fuerte. Podía sentir su trabajosa respiración contra su cuello mientras estaban allí, tumbados sobre el puente roto. Se le había subido la blusa en la pelea y los dedos de Arquero estaban ahora sobre su vientre desnudo. La lluvia caía con fuerza. Cada centímetro de su piel estaba empapado, pero lo único que sentía eran las yemas de los dedos de Arquero viajando despacio hacia la cinturilla de su falda. Ahora es cuando te liberas, le dijo él en voz baja. No quiero hacerlo, replicó ella, pero las palabras sonaron mal, jadeantes, y a pesar del frío y de la humedad notó que el calor viajaba desde sus mejillas hasta la piel desnuda que había bajo las manos del Arquero. Quiero decir que antes necesito recuperar el aliento. Él la regañó con un chasquido de lengua. No debes recuperar el aliento. Si dejas de luchar, pierdes. Levantó una mano helada hasta su garganta y Evangeline notó la punta afilada de un cuchillo contra su cuello. Se quedó muy quieta, o lo intentó. Era sorprendentemente difícil no moverse con una daga en la garganta y una mano rodeando íntimamente su vientre. ¿Estás loco? Sin duda. Arquero movió despacio la daga, dibujando una cuidadosa línea sobre el pulso de Evangeline. No le cortó la piel, pero el efecto seguía siendo desquiciante. Nunca te creas a salvo, la riñó. Su cuchillo trazó una línea desde el hueco de su garganta hasta el centro de su pecho, bajando por los cordones de su vestido. Evangeline contuvo el aliento. La punta de la daga se detuvo justo debajo de los cordones. Solo necesitaría un pequeño movimiento para deshacerlos. No. No estaba segura de si la palabra la había pensado él o si lo había hecho ella. Casi había sonado como la voz de Arquero en su cabeza. Entonces, en un movimiento imposible, Arquero la puso en pie y la soltó con la misma velocidad. Ella se tambaleó retrocediendo sobre sus piernas débiles. Arquero estaba empapado. El agua goteaba desde su cabello dorado hasta sus mejillas pálidas, pero ni siquiera estaba tiritando. Se quedó allí agarrando el cuchillo que había sostenido contra su cuello. Tenía los nudillos blancos, pero quizá era solo el frío. Más tarde probaremos de nuevo. ¿Y si no quiero intentarlo más tarde? Jadeó ella. Él sonrió, una expresión que decía que le resultaba muy tierno que ella creyera que tenía opinión. Si eso es lo que quieres, entonces tendrás que esforzarte más para ahuyentarme cuando acuda a tu dormitorio. Hasta entonces lleva esto. A todas partes. Arquero le lanzó su daga. Giró, empuñadura sobre punta. Las joyas destellaron bajo la luz y de repente Evangeline vio una imagen de aquel cuchillo. Pero no estaba en el aire, estaba en un suelo oscuro. Y no era cualquier imagen, sino un recuerdo. Faltaban muchas de sus piedras preciosas, pero la empuñadura del cuchillo seguía destellando bajo la luz de las antorchas, vibrando en azul y púrpura, el color de la sangre antes de ser derramada.
El recuerdo fue fugaz. Mientras se desvanecía, Evangeline miró el cuchillo que tenía en la mano. Era sin duda la misma daga. Tenía las mismas piedras preciosas azules y púrpuras y le faltaban las mismas incrustaciones. No sabía si siempre había sido de arquero o si en el pasado fue suya, pero estaba segura de que él le había mentido al decir que no la conocía. Quería preguntarle por qué y quería preguntarle por el cuchillo. Pero una vez más, de repente había desaparecido.